Feliz tarde. Bueno, aquí estamos con la siguiente ponencia, el comisario Julio César Pérez y el tema cadena de custodia, procedimiento garantista en la investigación de homicidios. El comisario Julio César Pérez es abogado, es más comisario jefe de Venezuela, es doctor en teología, es magíster en Derecho Penal y Criminología, especialista en Derecho Penal, técnico en seguridad del sistema de transporte masivo y tiene diplomados, entre otros, en ciencias forenses y criminalística aplicada. Tiene una gran experiencia como docente en varias universidades venezolanas y varios otros institutos y tenemos el placer de poder contar con él en CECEF Acacia como uno de nuestros instructores. Le damos la más cordial bienvenida al comisario Julio Pérez, quien nos acompañará esta tarde disertando sobre un tema de profundo interés. Adelante, doctor Julio, bienvenido. Bienvenido, comisario. Muy buenas tardes para todos, como siempre, dándole las gracias a Dios por permitirnos a estar todos reunidos en la tarde de hoy. Bueno, tremendo compromiso, valga decir, haber observado con especial atención las disertaciones realizadas por la doctora Sol desde México, por la doctora Griselda, por el doctor John Tovar, suponen y materializan un compromiso especial para mantener el orden y esa capacidad que han tenido en demostrar cada una de sus pericias, abordando el tema de este Congreso de Perfilación Criminal, la investigación de los delitos contra las personas, la vida y la salud, y haciendo referencia específica sobre el delito de homicidio en función de los homicidios seriales, complejos y por motivos útiles e innobles. Valga decir que bueno, es un compromiso que hemos asumido desde el principio. Qué honor poder contar con la participación de estos excelentes profesionales que se convierten en baluarte de cada una de las profesiones que a bien tienen representar y que tienen que ver específicamente con ese proceso que plantea el sosiego, la certidumbre que supone el avance de la sociedad. Bueno, a nosotros nos corresponde hablar sobre un tema bien específico y tiene que ver precisamente con la cadena de custodia. Yo voy a tomar de las intervenciones de la doctora Griselda y de la intervención del comisario John Tovar, ambos mis compañeros, en muchas otras jornadas y actividades de carácter profesional. Y debo decir que respecto de los temas abordados por ellos, hablar de la cadena de custodia como procedimiento garantista en la investigación de homicidios, que es un procedimiento garantista en la investigación de todos los tipos jurídicos de carácter penal, pero la investigación de homicidios, porque es el tema que nos ocupa, viene a formularse como un hecho un hecho de relevancia que plantea unas características especiales. Es un hecho concomitante. Todo lo que se ha mantenido en esa hilación perfecta de estas disertaciones nos lleva a hablar precisamente de la cadena de custodia, la relación que se lleva. Y valga decir que si bien es cierto que en la investigación de los diversos delitos, pero específicamente, como lo mencionaba el comisario Tovar, del delito rey, el proceso investigativo, el proceso de la criminalística, y hacía también referencia a la doctora Griselda, es de suma importancia. La cadena de custodia viene a cubrir un elemento fundamental, pues si esa investigación criminal, ese proceso criminalístico no se realiza con los cuidados adecuados, el fin último de todo este proceso, que comienza con la intervención en el sitio del suceso, que pasa por ese proceso investigativo del cual se ha hecho referencia, que es arduo, que es minucioso, que es específico y que emplea la ciencia dentro del descubrimiento de la verdad.
todo esto termina en un proceso que se llama judicialización, que es la posibilidad de sancionar al responsable del delito propiamente. Pero esto tiene un camino que se debe transitar y vamos a ir conociendo la descripción de todo este proceso y está precisamente atado a lo que es la cadena de custodia. Y para hablar de cadena de custodia vamos a identificar específicamente este proceso de acuerdo a la doctrina que tenemos no solamente en Latinoamérica, sino podemos decir en el mundo, en Sudamérica y el mundo, como el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales. Y está resaltado en una letra diferente, entre paréntesis, la evidencia física. Y ya les voy a decir por qué. Relacionados con el delito, desde su localización hasta su valorización por los encargados de su análisis, normalmente peritos, que tienen como fin no viciar el manejo que de ellos se haga y evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o la destrucción de ese material producto del hallazgo. ¿Y por qué tiene una connotación en este texto? Les decía, de la literatura, la evidencia física, porque se ha dado por costumbre en diversas definiciones que sobre el tema de la investigación criminal se da hablar desde una etapa incipiente de las pruebas. Y ya vamos a revisar por qué debemos hablar. Y hacía referencia, yo tomé nota perfectamente aquí de unas alusiones que hizo el comisario Tovar, donde hablaba sobre la evidencia. Y es precisamente la evidencia física, esos vestigios que el personal responsable de la investigación criminal haya en el sitio del suceso y que se someten a todo un procedimiento dentro de esta previsión del proceso que nosotros vamos a ir denominando paso a paso y vamos a ir conociendo esa denominación. Entonces, cuando hablamos de cadena de custodia, no es un procedimiento aislado para cada uno de los países de la región. Debemos decir que respecto de la cadena de custodia y todo el procedimiento que comporta la cadena de custodia, dependiendo del país donde se haga el trabajo, se tenga a bien por su propia legislación, la sección de Laboratorio de Asuntos Científicos de Naciones Unidas, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha tenido a bien de suministrar un material de consulta internacional precisamente para poder cifrar, valorar y orientar el trabajo en la escena del crimen y el tratamiento de la evidencia física en el lugar como parte de un programa de sensibilización al personal forense sobre la importancia de estos procedimientos que plantean un esquema sistemático dentro de la investigación del crimen. Entonces, es así como desde Naciones Unidas se plantea toda una literatura técnica especializada para el tratamiento y cadena de custodia respecto de la investigación del delito, que aguas abajo se desarrollan las legislaciones de cada uno de los países, y es por ello que se han precisado en la legislación latinoamericana de los países que la componen, manuales únicos de cadena de custodia, algunos con características orgánicas, algunos con características de leyes especiales, pero siempre como complemento de la legislación, adjetiva relacionada propiamente con el procesalismo penal. Entonces, la sección de Laboratorios y Asuntos Científicos de la Oficina de Naciones Unidas ha tenido a bien esgrimir este material para poder tener una consulta de referencia en todo el mundo sobre la cadena de custodia. Y dentro de la cadena de custodia vamos a encontrar un aspecto fundamental que ha sido también incorporado a este esquema procedimental, a este esquema adjetivo del proceso penal, que tiene que ver con la piedra angular de todo lo que es ese proceso de investigación penal,
y valga repetirlo, tiene que ver con el debido proceso. Y esto está referido a lo que después de llevado al laboratorio, después de trabajado en el sitio de suceso, llevado al laboratorio y obtenidas los resultados periciales, se va a conocer como prueba. Entonces, en la legislación adjetiva del esquema procesalista penal en la región y en el mundo, se ha venido a determinar como la libertad de la prueba. Esto plantea, de cierta manera, la posibilidad de incorporar al proceso penal, al proceso investigativo, al proceso criminalístico, pero también al proceso penal, que toma los resultados de la investigación criminal, la transforma en la investigación penal y la lleva a la judicialización, tomar diversos elementos que el legislador ha desarrollado como permitidos dentro del debido proceso para la resolución del delito que se investiga. Entonces, esta libertad de la prueba que se plantea en los manuales de cadena de custodia de los diversos países, les decía, de la mano con la ley sustantiva penal que hace referencia a todo el procedimiento, tiene un requisito fundamental y está cifrado en la licitud de la prueba. O sea, hay una libertad de la prueba siempre y cuando esta prueba o estos elementos probatorios observen un principio de licitud. Eso lo ha planteado el legislador, se convierte como la piedra fundacional del debido proceso y que para que sea efectivo debe tenerse una observación y un debido cumplimiento. Dentro del proceso investigativo que inicia la policía técnico-científica, reciba la denominación que reciba de acuerdo al país donde se encuentre, que inicia la policía técnico-científica, que va de la mano con la actividad de la Procuraduría especializada en la persecución de delitos, con el Ministerio Público, o también la institución, como quiera que se llame, Fiscalía General de la Nación, Fiscalía General de la República, Ministerio Público, en fin, la vindicta pública representada en el país que corresponda, va a permitir que esto plantee el debido proceso y que esto pueda tener un fin último en el proceso de la judicialización. De esta manera, nosotros debemos hacer referencia obligatoria que esta cadena de custodia está referida en su parte incipiente a la ubicación, fijación, colección, embalaje y traslado de la evidencia en la escena del crimen o sitio del suceso hasta el laboratorio de investigación o el área de resguardo. Como quiera que se den las circunstancias, si bien debe peritarse o si bien debe resguardarse para posibilitar posteriormente las resultas periciales de cara al debate jurisdiccional. Les decía hace breves instantes que el fin último de este proceso, donde se realiza una investigación, en este caso el delito de homicidio, se habla de una perfilación criminal, esto tiene como fin último precisamente la judicialización para que el Estado pueda sancionar penalmente, pueda sancionar judicialmente a los responsables de la comisión de esos delitos. Pero sería irresponsable por parte del Estado tratar de sancionar a una persona simplemente por hablar de una sanción per se, cuando no hay un procedimiento que garantice y posibilite tal acción a través de los resultados de la investigación que determinen la identificación del responsable o los responsables o del responsable y los cooperadores respecto de la comisión del delito. De esta manera debemos señalar que la cadena de custodia debe garantizar el procedimiento empleado y que haya sido exitoso para que la evidencia, esos elementos de interés criminalístico que se colectan en la escena y que se presentan posteriormente en el tribunal, fueron los mismos que se hallaron, que se localizaron en la escena del crimen, que no fueron alterados, que no fueron modificados y que estos elementos localizados en esa fase inicial donde se estaba realizando la investigación son los que permitieron el resultado pericial
para que quien tiene a bien juzgar, y lo vamos a ver más adelante, pueda tomar la decisión más acertada respecto de la sanción que merece el sujeto activo de la perpetración del delito en función de haber contravenido la norma, en función de haberse apartado de ella y obtenido una consecuencia por la violación de ese esquema legal. Es así como necesariamente cada una de las instituciones responsables de este proceso de investigación inicialmente criminal y que va de la mano con la investigación penal, han planteado dentro de su legislación interna manuales de actuación en el sitio del suceso o en la escena del crimen relacionados directamente con la cadena de custodia. Y esta metodología de investigación científica recomienda, entre algunos pasos, primero la protección del sitio del suceso, lugar de los hechos, que define incluso la actuación de diversas instituciones por características especiales respecto de la misión que les propia a cada una de las instituciones. La observación preliminar en una pronta respuesta y en el abordaje del sitio del suceso sobre la inspección detallada en el lugar de los hechos, la fijación fotográfica o videográfica que se puede hacer, la colección o recolección de indicios y el suministro de estos indicios al laboratorio. Es también necesario resaltar, y voy a tomar elementos de esta valiosa ponencia que antecede, que se hablaba incluso de la preparación que han recibido las personas por ahora ser observadores asiduos de estas series televisivas que hacen referencia a los equipos criminalísticos y la escena del crimen, que hoy día en algunos lugares, bueno, permite incluso que algunas personas sin mala intención pudieran participar de esa preservación de la escena del crimen, o quizás algunas circunstancias en particular. Pero la doctrina que plantea el tratamiento de este esquema metodológico habla entonces de fijación, de colección y recolección, que en esquemas y acepciones lingüísticas tiene que ver con dos eventos o dos momentos diferentes. La colección, cuando el personal responsable del área técnico-científica, de la policía de investigación o de la entidad responsable de este trabajo en la escena del crimen, colecta, hace el hallazgo y colecta por primera vez el indicio o el elemento de interés criminalístico, o cuando ese indicio o elemento de interés criminalístico ya ha sido colectado por parte de una persona distinta a ese equipo técnico-científico y lo pone o lo coloca en posesión de esta comisión especializada, entonces pasaríamos a hablar de la recolección. Pero en la literatura, en las diversas que podemos localizar, que hablen del tema, vamos a encontrar permanentemente hablando de recolección, así como se habla también de la prueba, cuando en una sintaxis metodológica respecto de la lingüística y revisión específica del tratamiento de estos temas que se le da respecto del área de investigación criminal y el tratamiento jurisdiccional, vamos a encontrar que el primero de ellos no es una prueba en el sitio del suceso, sino un vestigio o elemento de interés criminalístico, y respecto de la acción sobre el hallazgo, estamos hablando de la colección. Entonces, la colección o recolección de indicios o elementos de interés criminalístico y el suministro de estos indicios al laboratorio, en caso que se requiera hacer toda la labor pericial pertinente y que permita el desarrollo de las diferentes ciencias forenses que son auxiliares del sistema de administración de justicia. En este sentido, debemos hacer referencia a la protección y el resguardo, que es la preservación del sitio del suceso y consiste en proteger, aislar y conservar
el lugar donde se ha cometido el delito y tal como se encontró, mantenerlo con el propósito de cuidar las evidencias y evitar que se contaminen o sean afectadas. ¿Quiénes son los responsables de hacer este trabajo? Bueno, inicialmente las autoridades de policía de prevención o las policías uniformadas, quienes son las responsables de ese primer contacto con la ciudadanía, quienes son las responsables de ese trabajo de seguridad ciudadana, de ese contacto permanente con los moradores o vecinos de un lugar y que son los que están en la primera línea. Por eso se les denomina órganos de primera respuesta, porque son la primera línea que en el caso de los sistemas de administración de emergencia responden a los llamados de la ciudadanía para comprobar en un lugar determinado el acontecimiento de un hecho que ha sido reportado, estos sistemas de administración de los sistemas de emergencia. Entonces, son estas autoridades, las de la policía uniformada, policía ostensiva, el nombre que lleve en el país al que se haga referencia, las responsables, pero también son responsables de ese trabajo de protección y resguardo los órganos de primera línea responsables de la atención de emergencias y desastres que acuden a un evento determinado en auxilio de potenciales víctimas sobre un siniestro y pueden encontrarse con la comisión de un delito. Entonces ellos también son responsables de la protección y el resguardo. Son responsables de la protección y el resguardo las autoridades militares, es decir, la Fuerza Armada, porque el trabajo investigativo se reserva para la Policía Técnico-Científica, el órgano de investigación criminal y el Ministerio Público. Entonces, en el sitio del suceso, este trabajo lo hacen los órganos de primera respuesta, que son los que tienen contacto inicial y son los que tienen, de acuerdo a este manual de la ONU, y como lo ha desarrollado el Manual Único de Cadena de Custodia o el Manual de Cadena de Custodia de cada uno de los países, la responsabilidad de la protección y el resguardo en la escena del crimen, en el sitio del suceso o en el lugar de los hechos. Diferentes acepciones que tienen una misma connotación respecto de la investigación criminal. Entonces, de esta manera, ya hay una determinación de funciones respecto de ese esquema fundamental dentro de la escena del sitio del suceso, y están relacionadas, determinadas y señaladas dentro del manual de cadena de custodia en función de esa legislación mundial que se tiene para el trabajo sobre la investigación criminal y el tratamiento de las evidencias de interés criminalístico. En este esquema importante hay detalles que, si bien son importantes todas las acciones que se acometen desde el trabajo de la policía técnico-científica, la Policía de Investigación Criminal y el propio Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, en fin, la vindicta pública, son los estándares de cumplimiento y la garantía de seguridad y no contaminación. Vamos a partir por lo primero, el estándar de cumplimiento. Para que esos elementos que están sobre esa roca que estábamos revisando hace breves instantes, esa roca, esa fortaleza que tiene el proceso de investigación y que permite llevar el tratamiento de esos vestigios encontrados en el sitio del suceso referidos a la investigación del delito de homicidio. Poder transformar todo esos vestigios conseguidos en el lugar a través de todo el trabajo pericial, poder transformarlos en los insumos necesarios para el sistema de administración de justicia y sancionar penalmente, judicialmente a los responsables de estos hechos, está ligado a unos principios básicos, que es el cumplimiento del debido proceso, que son garantías de orden constitucional, es decir, que en la ubicación del esquema kelseniano de la jerarquización de las leyes plantea una observación superior, y entonces este cumplimiento del debido proceso va de la mano con algunos detalles que están dentro de este esquema de cadena de custodia y esquema procedimental de observación obligatoria, es decir, imperativo para quienes participan de esa situación.
Los estándares de cumplimiento van de la mano con las caracterizaciones que dan los fabricantes de cada uno de los implementos e insumos que se relacionan para el proceso de investigación penal y que nos permiten, de cierta manera, mantener la observación del debido proceso y dan garantía sobre la indemnidad de ese proceso investigativo para la garantía de los derechos humanos, valga decir. El otro aspecto es la seguridad y la no contaminación. Seguridad y no contaminación inicialmente para el personal que participa de la investigación criminal, pero también para la evidencia. Esos elementos de interés criminalístico que requieren que no sean contaminados. Ahí es donde encontramos precisamente la necesidad de que el personal que trabaja en el sitio del suceso, que trabaja en contacto, primero con la localización, primero con los hallazgos y segundo con el tratamiento de estos elementos de interés criminalístico de esta evidencia, utilice, por ejemplo, cubrebocas, trajes de bioseguridad, cubre calzados, guantes de vinilo, lentes de seguridad, cofia o capucha. Decíamos, uno, primeramente por el resguardo que requiere el personal propiamente en su seguridad, pero también por la indemnidad que supone debe tener esa evidencia hallada. ¿Y por qué esto? Porque si no se cumple sencillamente, y aquí venimos a la importancia de la cadena de custodia, si esos preceptos, esos estándares de cumplimiento que dictan los propios fabricantes de los insumos que se utilizan en la labor de investigación criminal o en la labor de peritación, y este esquema de seguridad y no contaminación, estaríamos quebrantando el debido proceso y esa investigación que supone una pericia, que supone un trabajo arduo por parte del personal adscrito al órgano técnico pericial o al órgano técnico investigativo, quedaría sin efecto por no cumplir con estas premisas, porque estaríamos contaminando los vestigios, los elementos de interés criminalístico, y esto impediría de plano su procesamiento para llevarlo a la judicialización. Asimismo, es necesario señalar que la adopción de estas medidas es de importancia. Son estrictas para evitar contaminación en el lugar de los hechos, los indicios allí presentes, evitar la exposición del personal que interviene a riesgos innecesarios relacionados con la salud, pero fundamentalmente para garantizar la indemnidad de toda la evidencia hallada en el lugar. La indumentaria de protección es fundamental, lo hemos señalado, pero también ciertas conductas que se deben observar en el sitio del suceso y que son fundamentales para garantizar esa indemnidad. Por ejemplo, se debe evitar fumar, comer, beber o salivar en el área. Se debe evitar mover cualquier indicio material de no ser absolutamente necesario, y en caso que sea necesario debe estar justificado y dejar constancia en las correspondientes actas y planillas elaboradas a los efectos de la cadena de custodia. De hallarse armas de fuego, en caso de existir algún tipo de riesgo potencial de producirse una situación no deseada, se sugiere descargarlas mismas, y en caso contrario esperar al arribo del personal especializado para llevar a cabo dicha tarea. Deben abstenerse el personal que trabaja en el sitio del suceso, debe abstenerse de utilizar instalaciones y servicios sanitarios en el lugar, ¿verdad? Hacer uso de toallas, de teléfono o cualquier otro elemento que se consiga en el sitio del suceso, y sobre todo no dejar abandonados en el sitio donde se ha realizado este trabajo técnico pericial objetos personales o material descartable utilizado en el lugar del hecho. Son características fundamentales del trabajo que se realiza en el sitio del suceso, necesarios para poder garantizar el debido proceso relacionado con las previsiones de los manuales de cadena de custodia y los aspectos procedimentales de la ley adjetiva en materia penal. El abordaje del sitio del suceso es un procedimiento, y se ha referido en una exposición anterior, es un procedimiento de observación preliminar que tiene por finalidad recabar información para la planificación del abordaje, la búsqueda de los elementos de interés criminalístico.
Para la planificación del abordaje se deben cumplir lineamientos establecidos según la norma y tener presente las técnicas recomendadas para esta tarea, que son parte de la formulación obligatoria del manual de cadena de custodia. La inspección del sitio del suceso. Bueno, en la inspección posibilita y facilita la ubicación de los indicios o elementos de interés criminalístico. Eso lo va a permitir propiamente la pericia de los investigadores, de los integrantes del equipo técnico policial, técnico investigativo, presentes en el sitio, que reciben del personal que ha resguardado, que ha sido los integrantes del órgano de primera respuesta, reciben la información, reciben los elementos básicos de ese procedimiento de resguardo del sitio del suceso y que comienzan a hacer esa inspección técnica. Otra referencia que debemos hacer aquí en la inspección técnica es que hay mucha literatura aún que no se ha subsanado y que habla de este procedimiento y lo señala como inspección ocular. Nos estaríamos refiriendo exclusivamente a la inspección que se realiza a través del sentido de la vista, y la inspección técnica tiene o involucra una serie de acciones que son de carácter técnico-científico, y por eso se ha dejado de utilizar esta expresión de inspección ocular por inspección técnica, y es propiamente lo que se hace, porque es una intervención técnico-científica que se hace en el sitio que va más allá del sentido y la agudeza visual. Entonces deja de ser inspección ocular por convertirse en inspección técnica, referida precisamente a la ubicación de los indicios o elementos de interés criminalístico en el sitio del suceso. De la misma manera, planteado de esa forma en el abordaje del sitio del suceso, vendrá a realizarse la fijación fotográfica con señaladores, testigos y otros, y esto permite que se pueda dividir en una fijación primaria o una fijación pericial de acuerdo al momento que se desarrolla dentro de la escena del crimen y quienes lo estén realizando. Si bien es parte de la inspección técnica inicial o ya viene propiamente a ese trabajo pormenorizado que realiza el personal pericial respecto de las funciones que le son propias para poder dividirlo, como se ha dicho, en una fijación primaria o una fijación pericial. Pasa de la misma manera con ese procedimiento que es la extracción o colección de los indicios o elementos de interés criminalístico. Hicimos la referencia sobre la división entre colección o recolección y la realización de pruebas especiales que, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y de acuerdo a toda la técnica pericial, unas deben realizarse en el propio sitio del suceso y otras serán propias del trabajo del laboratorio de investigación criminal. Entonces, vamos avanzando en cada una de estas estrategias planteadas dentro de la cadena de custodia, que van desde los hallazgos en el sitio del suceso, la protección y resguardo del sitio del suceso, llegando a este momento del proceso que es la extracción o colección de esos indicios o elementos de interés criminalístico y la realización de algunas pruebas especiales en el sitio, las que correspondan a hacer en el sitio, o esa extracción y colección con otras técnicas que vamos a plantear aquí, que son necesarias para poder enviar la evidencia colectada al laboratorio y posterior realización de las experticias. En este sentido, vamos avanzando sobre el procedimiento de la cadena de custodia y llegamos al embalaje y etiquetado, ese momento cumbre de este proceso, que lo estamos haciendo rápido por factores de tiempo y que tiene que ver cumplido necesariamente. Aquí hay un orden de prelación. Aquí no se puede obviar el orden en que está establecido cada uno de los pasos dentro del procedimiento de cadena de custodia para poder llegar al embalaje de esa evidencia, de esos elementos de interés criminalístico, y esa técnica de embalaje se va a realizar de acuerdo a la característica propia de ese indicio, de esa evidencia, de ese elemento de interés criminalístico. Cada elemento, cada evidencia encontrada por sus características va a hacer referencia a un procedimiento de embalaje diferente.
con una técnica diferenciada, que va a permitir precisamente el resguardo de esa evidencia y su traslado a la sede del laboratorio para la realización de las pruebas periciales o, en todo caso, al área de resguardo de la evidencia física. Y el correspondiente etiquetado, que plantea no solamente la identificación de esa evidencia, sino también todos los datos relacionados con este proceso de investigación que se hace en el sitio del suceso y que dan garantía a ese proceso de indemnidad pericial, que son parte fundamental, como se ha dicho, del debido proceso. De esta manera, nosotros vamos a cumplir, como se ha dicho, cada uno de los pasos que cada uno prela. Ahí hay un orden de prelación. No se puede quebrantar el orden en el que está establecido. Es paso por paso, es sistemático. La elaboración de la cadena de custodia en función de las previsiones de los manuales sobre el tratamiento se realiza con el propósito de poder identificar y poder clasificar, poder señalar, poder dar referencia minuciosa y sistemática de cada uno de los pasos que se han cumplido y de cómo se le da el tratamiento en la escena a esa evidencia, a ese hallazgo, a ese elemento de interés criminalístico, para poder a partir de ahí enviar al laboratorio o, como se ha dicho, al área de resguardo de la evidencia física. Entonces la planilla de cadena de custodia viene a convertirse en el elemento fundamental que va relacionando cada una de esas evidencias, cada uno de esos vestigios encontrados con las personas que han tenido contacto con ella y de qué forma lo han hecho. No es solamente la relación de la evidencia, sino las personas responsables del tratamiento de esa evidencia, pero también de qué forma se ha hecho, para garantizar, como hemos venido ratificando, la indemnidad de la evidencia de cara al proceso pericial, a todo el trabajo pericial, para que esto pueda ser llevado a la judicialización, y es propiamente el trabajo del sistema de administración de justicia. Es así como dentro de las previsiones de este proceso, este esquema procedimental, hay un proceso que una vez que se ha embalado, se ha etiquetado, se ha relacionado a través de la planilla única, en todo caso si es una, o la planilla de cadena de custodia si tiene anexos, ¿verdad? Si tiene formalidades adicionales, se debe hacer referencia al procedimiento de remisión y transportación de indicios. Las gráficas presentes en la lámina nos hacen referencia a medios de transportación especializados, pero pudiéramos hacer referencia de varias situaciones dentro de este esquema procedimental. ¿Qué ocurriría primeramente si no se cumple con la rigurosidad de ese esquema sistemático que tiene un orden de prelación? ¿Qué ocurriría si no se cumple efectivamente con ese esquema fundamental de indemnidad en el sitio del suceso a la hora del hallazgo, del abordaje del sitio del suceso? ¿Y qué ocurriría si no se cumplen con los parámetros procedimentales respecto a la remisión y la transportación de los indicios? Son preguntas que van a quedar en el aire porque pertenecen a otra sección de intercambio informativo, de intercambio de saberes, pero que son necesarios señalar en esta parte cuando nos referimos a la cadena de custodia. Entonces, la cadena de custodia en este punto plantea un procedimiento escrito, un procedimiento del derecho positivo, de riguroso cumplimiento y, por decirlo más, estricto, con orden de prelación y que no puede ser relajado ni quebrantado, y que es la única garantía del debido proceso para poder llegar al proceso de judicialización. Valga decir, en el caso de las láminas que estamos observando, de las imágenes gráficas en la lámina, que la remisión y transportación de indicios requiere de un esquema especializado, de un esquema acorde. No es lo mismo poder realizar la remisión y la transportación de los indicios, por ejemplo, en estas unidades que hacen referencia al laboratorio móvil de criminalística, o esta unidad
de traslado precisamente de todo el material criminalístico a tratar de llevarlo, no sé, en un taxi o en una motocicleta, que quebrantaría estos principios de indemnidad del tratamiento que se le debe dar a la evidencia, a los elementos de interés criminalístico a la hora de este procedimiento. Valga decir que en la planilla de custodia, sea una forma única o sea con anexo, todos estos pasos se van señalando, y en el momento que la evidencia sale del sitio del suceso, donde se señaló quién la localizó, las características de la evidencia, cómo se colectó, cómo se extrajo, cómo se colectó, cómo se embaló, el etiquetaje de ese embalaje que va a hacer referencia precisamente al contenido dentro del receptáculo donde se está colocando la evidencia, y que sobre ese etiquetaje la planilla de cadena de custodia hace referencia al código o a la inscripción o a la denominación que tenga para poder identificar, para poder individualizar y determinar ese elemento dentro del proceso de investigación criminal. También hace referencia de la persona que está recibiendo o es responsable de esa transportación de los elementos al laboratorio de investigación criminal o al laboratorio de ciencia forense, donde se va a realizar precisamente ese trabajo pericial que va a permitir la obtención finalmente de la prueba que va a ser llevada al órgano de administración de justicia. En este sentido, debemos hacer referencia de la recepción de los indicios, del laboratorio de peritación y la sala de resguardo de evidencia, que son los responsables finales de recibir, de recabar estos elementos que fueron hallados en el sitio del suceso, que fueron tratados en el sitio del suceso por parte del personal técnico científico, que fueron sujetos a las previsiones del manual de cadena de custodia, que recibieron un tratamiento en su hallazgo, que recibieron un tratamiento en su colección, que recibieron un tratamiento en su embalaje, que fueron etiquetados y que fueron relacionados por esta planilla de custodia, que todas las personas que estuvieron en contacto directo, que fueron responsables de su manipulación, están relacionadas en esa planilla de cadena de custodia, que se relacionó también al personal responsable de su traslado hasta que llegan al área de recepción de indicios, donde una persona completamente diferente recibe esa cadena que inició allá en el sitio del suceso y que aún se mantiene aquí y permite garantizar a los efectos del proceso de judicialización, de debido proceso y de garantías procesales respecto de la investigación criminal, permite garantizar la indemnidad de ese elemento de interés criminalístico para precisamente que se pueda decir dentro del proceso de administración de justicia que esa evidencia que fue localizada en el sitio del suceso es la misma evidencia que se recibió en el laboratorio, que se sometió al proceso pericial y arrojó un resultado, que no es una evidencia distinta. Entonces, la recepción de los indicios en el laboratorio de peritación o en la sala de resguardo de la evidencia, que tiene un tratamiento también completamente diferente respecto de la capacidad de almacenamiento físico y las características propias de cada elemento de interés criminalístico, de cada evidencia ya en el sitio y que requiera ser resguardada. De allí es donde realmente viene ese proceso de transformación, donde efectivamente todo ese trabajo que se realizó en el sitio del suceso, todo ese trabajo que es fundamental dentro de la investigación criminal, que involucra a un equipo valioso de expertos en el área de investigación criminal, en el área de la ciencia forense, va a un laboratorio donde se realizan diferentes experticias que van a tener como resultado final en esa área, aunque no es la razón última del proceso, sino un resultado final en esa área del dictamen pericial, que no es otra cosa que el resultado de las experticias que van a permitir transformar o van a posibilitar que eso que fue hallado en el sitio del suceso y que se relaciona con la comisión propia del delito y que permite no solamente relacionar al sujeto pasivo de ese delito que es la víctima,
sino también al sujeto activo, que es el victimario o las personas que participaron de la comisión del delito, que los permite su relación, que permite su identificación y posibilidad de sanción futura, es a través de este dictamen pericial. Y este dictamen pericial solamente va a ser válido solo cuando se garantiza la indemnidad del tratamiento que se le dio gracias a las previsiones de la cadena de custodia. De tal manera que nosotros así, pudiendo llegar al dictamen pericial, vamos a hacer referencia de inicio a fin del manual de cadena de custodia referido al país al que se trate, donde se está realizando la investigación, y nos va a permitir, como acabo de hacer referencia, poder exhibir la indemnidad y tratamiento que se le dio a los hallazgos de los elementos de interés criminalístico, de esos vestigios, de esos elementos encontrados en el sitio del suceso, para ir a un proceso que va a ser futuro, pero que sin el cumplimiento de estas previsiones no es posible. Y se cubriría todo este procedimiento, como les dije al principio, que garantiza la certidumbre, que garantiza la seguridad propiamente y la paz en la población, evitar que se cierna sobre él el fenómeno de la impunidad por no poder sancionar a los responsables de la comisión del delito. Es así como el procedimiento de la cadena de custodia se tiene que ver como una garantía en el proceso de la investigación del delito de homicidio, de otros delitos también, pero particularmente el delito de homicidio, por estar hablando precisamente del área que nos corresponda, y nos da garantía precisamente sobre los resultados de estos procedimientos, donde se suma la perfilación criminal, el trabajo de cada uno de los responsables en este proceso de investigación, pero donde se garantiza al final el proceso de administración de justicia. Para nuestros moderadores, en breve resumen, todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia a grandes rasgos, para poder significar la responsabilidad que se tiene, porque de no ser así, todo ese trabajo arduo de investigación se tiraría por la borda y no tendría ningún efecto, y eso sí sería lamentable, perder un trabajo de un equipo de investigación criminal y que no pueda ser llevado al proceso de judicialización. Pedro. Excelente, excelente, doctor Julio, su disertación sobre cadena de custodia. Qué importante es la cadena de custodia en este tipo de trabajo referente a la criminalística. La buena custodia, hacer las cosas adecuadamente, con todos aquellos aspectos que intervienen en el proceso de la generación de un crimen, custodiar debidamente las pruebas y todos los elementos que van a servir para que los tribunales puedan realmente establecer las responsabilidades y los castigos debidos, deben ser cumplidos siguiendo ciertos parámetros que nuestro querido amigo el comisario Julio Pérez ha tenido la gentileza de explicarnos en esta exposición. Muy interesante. Mil felicitaciones, doctor Pérez, por su explicación.